Cada 6 de enero, millones de personas en todo el mundo celebran la llegada de los Reyes Magos, 3 figuras majestuosas montadas en camellos, cargando oro, incienso y mirra, siguiendo una estrella brillante hasta un humilde pesebre en Belén. Es una imagen tan poderosa, tan arraigada en nuestra cultura, que pocos se detienen a cuestionar su origen. Pero aquí está la verdad incómoda que la mayoría desconoce. Esta historia, tal como la conocemos, no existe en la Biblia. Los nombres Melchor, Gaspar y Baltasar nunca aparecen en ningún evangelio. El número 3 nunca se menciona. Y lo más sorprendente de todo, la Biblia jamás los llama reyes. ¿Cómo es posible que una tradición tan fundamental del cristianismo esté basada en elementos que no tienen fundamento bíblico? ¿Quién inventó estos detalles? ¿Y por qué la Iglesia ha permitido durante siglos que esta versión modificada se convierta en la historia oficial? Estas no son preguntas caprichosas de escépticos, tratando de desacreditar la fe. Son interrogantes legítimos que merecen respuestas serias, basadas en evidencia histórica y análisis riguroso de los textos antiguos. El único evangelio que menciona a estos personajes es el de Mateo, y lo hace de manera sorprendentemente breve. Mateo simplemente habla de magos del Oriente, sin especificar cuántos eran, sin darles nombres, sin mencionar camellos ni coronas. Son descritos como magos, una palabra que en el griego original es magoi, término que se refería a sacerdotes persas, astrólogos o sabios orientales. Nada que ver con la realeza europea que vemos en nuestros belenes navideños. Entonces, ¿de dónde salió toda la elaborada narrativa que conocemos hoy? Lo fascinante de este misterio es que su solución nos lleva a un viaje a través de 2000 años de historia, atravesando culturas, imperios y continentes. Nos obliga a examinar cómo las tradiciones religiosas evolucionan, cómo los símbolos adquieren significados nuevos, y cómo las necesidades políticas y sociales de cada época moldean las historias sagradas. Descubriremos que detrás de los Reyes Magos hay un complejo entramado de textos apócrifos, leyendas medievales, intereses eclesiásticos y sincretismo cultural que transformó a unos misteriosos visitantes orientales en los monarcas que hoy adornan nuestras celebraciones. Durante los próximos 30 minutos, vamos a desmantelar cuidadosamente cada elemento de esta tradición. Examinaremos los textos originales, rastrearemos las primeras menciones históricas de sus nombres, investigaremos por qué se estableció el número 3 y descubriremos el momento exacto en que estos magos fueron coronados como reyes. Prepárate para cuestionar todo lo que creías saber sobre esta historia, porque la verdad, como siempre, es mucho más fascinante que la ficción. Y en este caso también es mucho más reveladora sobre cómo se construyen las tradiciones religiosas que gobiernan nuestras vidas. Abramos entonces el Evangelio de Mateo, capítulo 2, versículos del 1 al 12. Este es el único pasaje en toda la Biblia que menciona a estos visitantes misteriosos. Y aquí viene la primera sorpresa. Cuando leemos el texto original en griego koiné, el idioma en que fue escrito, encontramos algo fascinante. La palabra que aparece es magoi en plural, simplemente magos. No dice reyes magos, no dice 3 magos, no dice Melchor, Gaspar y Baltasar. Mateo escribe con precisión quirúrgica, magoi apo anatolon, magos procedentes del oriente. Eso es todo. El texto es sorprendentemente minimalista en sus detalles. Detengámonos en cada palabra del versículo 1. Nacido Jesús en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. La palabra griega magoi es fundamental para entender esta historia. En el mundo antiguo del primer siglo, este término tenía un significado muy específico. Los magoi eran una casta sacerdotal de Persia y Media, expertos en astronomía, astrología y lo que entonces se consideraba ciencia natural. Eran consejeros de reyes, intérpretes de sueños y fenómenos celestiales. Pero aquí está el detalle crucial. En ningún momento el texto bíblico los identifica como reyes. Son magoi, practicantes de artes místicas, estudiosos de los cielos, pero no monarcas. Continuemos con el versículo 2. Los magos llegan preguntando, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido?
porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Observen la precisión del relato. Ellos vieron un fenómeno astronómico, Astera, una estrella, y este avistamiento los motivó a emprender un viaje largo y peligroso. El texto no especifica cuántos son. La tradición posterior asumió que eran 3 por los 3 regalos mencionados más adelante: oro, incienso y mirra. Pero el Evangelio de Mateo jamás proporciona un número. Pudieron ser 2, 3, 5, 12. El texto simplemente no lo dice. Avancemos hasta los versículos 11 y 12, donde finalmente presentan sus ofrendas. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. 3 regalos, sí, pero nuevamente, ninguna mención de nombres propios. Melchor, Gaspar y Baltasar no aparecen en ninguna parte del texto bíblico. Estos nombres surgirán siglos después, en tradiciones completamente ajenas al Evangelio original. Lo que tenemos entonces en Mateo es esto: un número indeterminado de magos persas o medos, sin nombres, sin títulos reales, que siguen una señal celestial hasta Judea. Esta es la totalidad de la información bíblica. Todo lo demás, absolutamente todo lo que creemos saber sobre los Reyes Magos, proviene de fuentes posteriores. Y aquí es donde nuestra investigación se vuelve verdaderamente intrigante. Para entender quem eram realmente esses personagens que visitaram Jesus, precisamos viajar no tempo e no espaço até o Oriente Médio do século I. O termo grego magoi, que Mateus utiliza, não era uma palavra vaga ou genérica. Tinha um significado muito específico no mundo antigo, e referia-se a uma casta sacerdotal que tinha sua origem no Império Persa. Estes magoi eram especialistas em astronomia, astrologia, interpretação de sonhos e práticas religiosas ligadas ao zoroastrismo. Eram conselheiros de reis, intérpretes de sinais celestiais e guardiões de conhecimentos ancestrais que mesclavam ciência, religião e política de formas que hoje nos custaria compreender. A história dos magos persas remonta ao século VI a.C., quando o profeta Zaratustra fundou uma das religiões mais influentes da antiguidade. Os magos se tornaram os sacerdotes oficiais desta fé, responsáveis por manter o fogo sagrado, realizar rituais complexos e, especialmente, interpretar os movimentos dos astros. Para eles, o céu não era apenas um espetáculo bonito, era um livro divino, onde os deuses escreviam mensagens sobre o destino das nações e o nascimento de grandes líderes. Esta tradição de observação celestial tinha raízes ainda mais antigas na Babilônia, onde por milhares de anos os sacerdotes haviam catalogado meticulosamente cada movimento planetário, cada eclipse, cada fenômeno astronômico. No século I, quando Jesus nasceu, o Império Persa já não existia como havia sido nos tempos de Ciro ou Dário. Alexandre o Grande havia conquistado essas terras séculos antes, e depois vieram os Seleucidas e finalmente os partos. Mas a casta dos magos havia sobrevivido a todas essas mudanças políticas. Eles mantinham sua influência, seu prestígio e seus conhecimentos. Eram respeitados desde a Mesopotâmia até as fronteiras com o Império Romano. Quando um mago falava sobre sinais celestiais, reis e governadores prestavam atenção. Suas predições podiam legitimar ou desestabilizar dinastias inteiras. Mas havia algo mais nestes magos que os tornava particularmente interessantes para a história que Mateus estava contando. No mundo judeu do século I, os magos persas eram conhecidos por algo surpreendente. Eles conheciam as profecias judaicas. Isto não era coincidência. Séculos antes, durante o exílio babilônico, milhares de judeus haviam sido levados cativos para a Mesopotâmia. Ali conviveram durante gerações com os sacerdotes e sábios locais. O profeta Daniel, segundo o texto bíblico, havia chegado a ser chefe dos magos na corte de Nabucodonosor. Esta convivência havia criado pontes de conhecimento entre duas tradições religiosas aparentemente muito diferentes. Os textos históricos nos contam que na Babilônia e na Pérsia do século I havia comunidades judaicas prósperas que mantinham suas sinagogas e seus textos sagrados. Os magos persas
sempre ávidos por conhecimento e por interpretar sinais divinos, teriam tido acesso às profecias messiânicas judaicas. Textos como o de Números 24:17, que fala de uma estrela que surgiria de Jacó, ou as profecias de Daniel sobre tempos e épocas, teriam sido de enorme interesse para estes estudiosos dos céus. Então, se Mateo nunca mencionó que fueran tres, ni reis, ni sus nombres, ¿de dónde surgió toda esta elaborada tradición que conocemos hoy? La respuesta nos lleva a un fascinante viaje por los primeros siglos del cristianismo, donde la narrativa simple de los magos comenzó a transformarse en la leyenda dorada que celebramos cada 6 de enero. Los primeros cristianos, ávidos por comprender cada detalle de la vida de Jesús, comenzaron a llenar los vacíos que los evangelios canónicos dejaban abiertos. Y los magos, con su misterioso origen oriental y su enigmática visita, eran el candidato perfecto para la elaboración teológica y la imaginación devocional. El primer paso hacia la transformación ocurrió sorprendentemente temprano. Ya en el siglo II, encontramos a Justino Mártir refiriéndose a los magos como procedentes de Arabia, no de Persia, pero es Tertuliano, escribiendo alrededor del año 200, quien da el salto crucial. Los llama por primera vez reyes. ¿Por qué este cambio radical? Tertuliano estaba profundamente influenciado por el Salmo 72 y por Isaías 60, pasajes del Antiguo Testamento que hablan de reyes que vienen desde lejos a adorar y traer presentes. Para los padres de la Iglesia, cada detalle de la vida de Jesús debía cumplir las profecías antiguas. Si las escrituras hebreas predecían que reyes visitarían al Mesías, entonces los magos de Mateo debían ser esos reyes. La exégesis tipológica había comenzado a remodelar la historia. ¿Y el número 3? Aquí la lógica es aún más reveladora de cómo funciona la tradición. Orígenes de Alejandría, el gran teólogo del siglo III, fue probablemente el primero en sugerir que debían ser 3 magos, basándose exclusivamente en el número de regalos mencionados: oro, incienso y mirra. 3 presentes, 3 portadores. La matemática simple se convirtió en doctrina, pero otros padres de la Iglesia no estaban tan seguros. En el arte cristiano primitivo de las catacumbas romanas, encontramos representaciones con 2, 4 e incluso 12 magos. En la tradición siríaca, algunos textos hablaban de 12 magos, representando a las 12 tribus de Israel. La diversidad era la norma, no la excepción. Los nombres que todos conocemos, Melchor, Gaspar y Baltasar, aparecen mucho más tarde, y aquí es donde la historia se vuelve verdaderamente fascinante. El primer registro escrito de estos nombres específicos proviene de un manuscrito del siglo VI conocido como el Excerpta Latina Barbari, pero incluso entonces los nombres variaban según la región. En Siria se les llamaba Larbandad, Hormizdas y Gushnasap. En Etiopía eran Ator, Sater y Paratoras. Cada cultura cristiana estaba creando su propia versión de la leyenda. Pero el elemento más significativo aún estaba por llegar: la transformación de estos 3 personajes en representantes de las 3 razas conocidas del mundo medieval. Esta innovación, que convertiría a uno de ellos en africano, no ocurriría hasta el periodo que exploraremos a continuación, cuando la leyenda alcanzó su forma definitiva en la Europa medieval. 3 cofres, 3 presentes preciosos colocados ante un niño en Belén. Y de ahí, casi automáticamente en nuestra imaginación, 3 visitantes. Pero aquí está el problema. El Evangelio de Mateo nunca especifica cuántos magos llegaron. Nunca dice, vinieron 3 hombres del Oriente. Lo que sí menciona, con precisión casi comercial, son los regalos: oro, incienso y mirra. 3 sustancias de valor incalculable en el mundo antiguo. Y fue precisamente esta trinidad de presentes la que sembró en la mente cristiana primitiva la idea de 3 portadores. Una ecuación simple pero poderosa. 3 regalos igual a 3 reyes. Sin embargo, esta matemática simbólica nos dice más sobre cómo interpretamos las narrativas sagradas que sobre lo que realmente ocurrió en aquella casa de Belén.
Cada uno de estos regalos portaba un peso simbólico extraordinario que los padres de la Iglesia no tardaron en descifrar. El oro, metal de reyes y emperadores, señalaba la realeza del niño. No era un presente casual. En el mundo mediterráneo del siglo I, ofrecer oro a alguien era reconocer su autoridad soberana. El incienso, esa resina aromática que se quemaba exclusivamente en los templos, apuntaba hacia la divinidad. Era el aroma de lo sagrado, el humo que ascendía hacia los dioses. Y la mirra, ese ungüento amargo usado para embalsamar cuerpos, prefiguraba la muerte. Era el regalo más oscuro, el que anticipaba el sufrimiento. 3 sustancias, 3 dimensiones de una identidad: rey, Dios y víctima sacrificial. Los teólogos cristianos de los siglos II y III vieron en esta combinación una cristología completa, empaquetada en forma de mercancías orientales. Orígenes de Alejandría escribió extensamente sobre cómo estos regalos no eran arbitrarios sino profundamente proféticos. Cada sustancia revelaba una faceta del misterio de la encarnación. El oro proclamaba que este niño gobernaría. El incienso declaraba que este niño era Dios hecho carne. La mirra advertía que este niño estaba destinado a morir. En apenas 3 objetos materiales, toda la narrativa del Evangelio quedaba condensada: nacimiento real, naturaleza divina, destino sacrificial. Pero aquí debemos hacer una distinción crucial. Una cosa es el simbolismo teológico que la Iglesia encontró en estos regalos, y otra muy distinta es la realidad histórica de cuántos visitantes los trajeron. El texto bíblico guarda silencio sobre el número. Podrían haber sido 2, podrían haber sido 12. La tradición siríaca antigua habla de 12 magos, vinculando su número con las 12 tribus de Israel. La tradición armenia menciona nombres completamente diferentes. Lo que estamos presenciando no es la preservación de un dato histórico, sino la construcción litúrgica de un mito. La Iglesia primitiva no estaba simplemente registrando hechos, estaba interpretando significados. Y en ese proceso interpretativo, los 3 regalos se convirtieron en 3 reyes, porque la simetría era demasiado perfecta, demasiado teológicamente satisfactoria para resistirse. La verdad bíblica se vestía con ropajes litúrgicos, y la historia comenzaba su transformación en leyenda. Los nombres que todos conocemos, Melchor, Gaspar y Baltasar, son tan familiares que asumimos que siempre estuvieron ahí. Pero cuando volvemos a los evangelios, cuando revisamos los textos más antiguos del cristianismo, descubrimos algo sorprendente. Estos nombres aparecen siglos después de los eventos que supuestamente describen. No están en Mateo, no están en ningún texto canónico, y su origen es mucho más complejo de lo que la tradición navideña nos ha enseñado. La pregunta entonces es inevitable: ¿de dónde salieron estos nombres que hoy parecen inseparables de la historia? La primera aparición documentada de nombres específicos para los magos se encuentra en el Evangelio armenio de la infancia, un texto apócrifo del siglo VI. Allí los magos son llamados Melcón, Gaspar y Baltasar, nombres que con ligeras variaciones se convertirían en la tradición occidental. Pero este texto no era único en su intento de llenar los vacíos del relato de Mateo. En Siria circulaba otra versión con nombres completamente diferentes: Larbandad, Hormisdas y Gush-Nasaf. En Etiopía, la tradición cristiana los conocía como Hor, Kar-Sudán y Basanater. Cada cultura, cada rama del cristianismo primitivo, creó su propia versión de la historia, añadiendo detalles que el texto bíblico nunca proporcionó. Y aquí quiero pedirte algo. Si esta investigación te está haciendo cuestionar lo que creías saber sobre la Navidad, déjame un like y cuéntame en los comentarios qué otros aspectos de esta historia te gustaría que exploráramos. Tu participación hace posible que sigamos profundizando en estos temas. Lo fascinante es cómo estos nombres se consolidaron en Occidente. La versión que conocemos hoy se popularizó principalmente a través de un texto medieval llamado Excerpta Latina Barbari, del siglo VIII, y posteriormente fue reforzada por la leyenda dorada de Jacobo de la Vorágine en el siglo XIII. Estos textos no afirmaban tener información histórica nueva, simplemente recopilaban tradiciones orales que habían circulado durante siglos. La Iglesia medieval,
con su amor por la sistematización y el detalle, tomó estas tradiciones dispersas y las codificó en una narrativa coherente que se enseñaría en sermones, se representaría en obras de teatro litúrgicas y se pintaría en las paredes de las catedrales. Pero debemos ser claros sobre lo que esto significa. Estos nombres no son datos históricos recuperados, son construcciones literarias y litúrgicas. Representan el impulso humano de dar forma concreta a lo abstracto, de poner nombres y rostros a figuras que el texto bíblico dejó intencionalmente vagas. La tradición oral, pasando de generación en generación, transformó a los magos anónimos de Mateo en personajes con identidades completas, con biografías elaboradas y con significados simbólicos específicos. Lo que comenzó como un silencio bíblico se convirtió en una de las tradiciones navideñas más arraigadas del mundo cristiano, construida no sobre evidencia histórica, sino sobre siglos de imaginación devocional. Ahora bien, si los magos realmente existieron y siguieron algún fenómeno celestial hasta Judea, ¿qué fue exactamente lo que vieron en el cielo? Esta pregunta ha fascinado tanto a creyentes como a científicos durante siglos, generando teorías que van desde explicaciones astronómicas precisas hasta interpretaciones puramente sobrenaturales. La estrella de Belén representa uno de los misterios más debatidos donde la fe y la ciencia se encuentran, y cada perspectiva ofrece respuestas profundamente diferentes. La teoría astronómica más popular sugiere que la estrella fue en realidad una conjunción planetaria, un evento donde dos o más planetas parecen acercarse mucho en el cielo nocturno. En el año 7 a.C., Júpiter y Saturno se alinearon 3 veces en la constelación de Piscis, un fenómeno extremadamente raro que ocurre aproximadamente cada 800 años. Para los astrólogos babilónicos, este evento habría tenido un significado monumental. Júpiter representaba la realeza, Saturno simbolizaba justicia y protección, y Piscis estaba asociado con la tierra de Israel. Esta triple conjunción habría sido interpretada como el anuncio del nacimiento de un rey judío extraordinario, exactamente el tipo de señal que motivaría un viaje de meses hacia Occidente. Otra explicación científica propone que los magos siguieron un cometa, quizás similar al famoso cometa Halley, que apareció en el año 12 a.C. Los cometas eran considerados presagios importantes en el mundo antiguo, frecuentemente asociados con el nacimiento o muerte de reyes. Sin embargo, esta teoría enfrenta problemas cronológicos, ya que no hay registros confiables de cometas brillantes en las fechas más probables del nacimiento de Jesús. Además, los cometas generalmente eran vistos como señales de mal augurio, no del nacimiento de un Salvador, lo que contradice la interpretación positiva que los magos dieron al fenómeno. Algunos astrónomos han sugerido incluso que pudo tratarse de una nova o supernova, una estrella que explota y brilla intensamente durante semanas o meses antes de desvanecerse. Los registros astronómicos chinos y coreanos de esa época mencionan estrellas invitadas que aparecieron temporalmente, aunque ninguna coincide perfectamente con las fechas propuestas para el nacimiento de Cristo. Estas explosiones estelares habrían sido lo suficientemente brillantes y duraderas para guiar un viaje largo, y su aparición repentina habría capturado la atención de cualquier observador del cielo. Pero aquí viene la pregunta que me gustaría hacerte. ¿Crees que la estrella fue un fenómeno natural que Dios utilizó con propósito divino, o fue un milagro sobrenatural sin explicación científica? Déjame tu opinión en los comentarios, porque este debate entre fe y razón es precisamente lo que hace esta historia tan fascinante. Para los creyentes, ambas opciones son igualmente válidas. Dios puede obrar a través de las leyes naturales que Él mismo creó, o puede suspenderlas completamente según su voluntad. Pero más allá del fenómeno astronómico, necesitamos preguntarnos algo fundamental. ¿Por qué Mateo decidió incluir esta narrativa en su evangelio? No es casualidad que sea el único de los 4 evangelistas que relata la visita de estos sabios orientales. Mateo escribía con un propósito teológico muy específico, dirigiéndose principalmente a una audiencia judía que necesitaba comprender algo revolucionario. El Mesías que esperaban no venía solo para Israel, sino para todas las naciones.
Los magos representan a los gentiles, a aquellos que estaban fuera del pacto abrahámico, y sin embargo, son ellos quienes reconocen primero la realidad del rey que había nacido. Esta ironía no es accidental, es profundamente intencional. Mateo está construyendo un paralelo deliberado con múltiples pasajes del Antiguo Testamento. El Salmo 72 proclama que todos los reyes se postrarán ante el Mesías, que las naciones le traerán presentes. Isaías 60 describe vívidamente cómo las naciones caminarán hacia la luz de Israel, cómo vendrán de tierras lejanas trayendo oro e incienso. Estas no son coincidencias literarias, son cumplimientos proféticos que Mateo está señalando deliberadamente a sus lectores. Cada detalle de la narrativa de los magos resuena con estas antiguas promesas, mostrando que lo que estaba sucediendo en Belén era exactamente lo que los profetas habían anticipado siglos antes. La ironía política de esta narrativa es devastadora cuando la comprendemos en su contexto completo. Los magos, extranjeros paganos, viajan cientos de kilómetros buscando al rey de los judíos, mientras que Herodes, el rey actual en Jerusalén, y los líderes religiosos que conocían perfectamente las Escrituras, no mueven un dedo para ir a Belén, que estaba a solo 10 kilómetros de distancia. Los que deberían haber estado esperando y vigilando están dormidos espiritualmente, mientras que aquellos que nadie esperaría están despiertos y atentos. Mateo está exponiendo una verdad incómoda. El conocimiento religioso sin búsqueda genuina es inútil, mientras que la búsqueda sincera, incluso desde la ignorancia, conduce al encuentro con la verdad. Esta narrativa también establece un patrón que se repetirá a lo largo del Evangelio de Mateo. Los marginados, los inesperados, los que están fuera del sistema religioso establecido, son frecuentemente los primeros en reconocer y responder a Jesús. Es un tema que culminará con la gran comisión al final del Evangelio, donde Jesús enviará a sus discípulos a todas las naciones. Los magos son en cierto sentido los primeros misioneros al revés, viniendo de las naciones hacia Israel para adorar al Rey. Mateo está respondiendo a preguntas cruciales que su comunidad enfrentaba. ¿Es legítimo que los gentiles entren al reino? ¿Tiene el Evangelio relevancia universal? La respuesta está allí desde el principio de la narrativa. Absolutamente sí. El Evangelio nunca fue diseñado para ser exclusivo de un grupo étnico o cultural, sino para toda la humanidad que genuinamente busca la verdad. Llegamos entonces a una pregunta fundamental que atraviesa todo este análisis. ¿Por qué importa tanto distinguir entre tradición y texto bíblico? Algunos podrían argumentar que cuestionar elementos tradicionales debilita la fe, que analizar críticamente las narrativas navideñas erosiona algo sagrado, pero la realidad es precisamente la opuesta. Cuando confundimos tradición con escritura, cuando tratamos adiciones culturales como si fueran revelación divina, en realidad estamos construyendo nuestra fe sobre un fundamento frágil. Es como edificar una casa mezclando materiales sólidos con materiales decorativos, sin distinguir cuáles sostienen la estructura y cuáles simplemente la embellecen. Cuando alguien descubre que los 3 reyes magos no están en la Biblia, si habían creído que eran doctrina fundamental, su fe entera puede tambalearse. Pero si desde el principio entendemos que es texto bíblico y que es tradición interpretativa, nuestra fe se asienta sobre roca sólida. Distinguir entre tradición y escritura no es un ejercicio de escepticismo destructivo, sino de honestidad intelectual y espiritual. Las tradiciones tienen un valor inmenso, conectan generaciones, transmiten verdades teológicas a través de símbolos accesibles, crean comunidad y memoria colectiva. Los villancicos que cantan sobre 3 reyes magos no son mentiras peligrosas, son expresiones artísticas de verdades más profundas sobre adoración y reconocimiento del Mesías. El problema surge únicamente cuando confundimos el medio con el mensaje, cuando el símbolo se vuelve indistinguible de la realidad que señala. Una tradición consciente de sí misma, reconocida como interpretación cultural de un texto sagrado, mantiene su poder sin generar falsas expectativas. Este enfoque honesto hacia las Escrituras fortalece la fe de múltiples maneras. Primero, nos libera para estudiar el texto bíblico en sus propios términos, sin forzarlo a conformarse con tradiciones posteriores. Podemos preguntar qué quiso decir realmente Mateo,
sin temor a contradecir un Belén del siglo XIII. Segundo, nos permite apreciar la riqueza de la tradición interpretativa sin elevarla a estatus de infalibilidad. Tercero, construye credibilidad cuando dialogamos con personas escépticas o de otras tradiciones, demostrando que nuestra fe no depende de defender lo indefendible, sino de comprender profundamente lo que el texto realmente afirma. Además, esta distinción nos ayuda a identificar qué es verdaderamente esencial en el mensaje bíblico. Cuando eliminamos las capas de tradición, no encontramos un núcleo empobrecido, sino el mensaje cristalino que transformó el mundo antiguo. Dios se hizo humano, el reino de los cielos se acercó, la salvación es para todas las naciones. Estos son los pilares inamovibles: el número de visitantes orientales, sus nombres o títulos, el momento exacto de su llegada. Estos son detalles sobre los cuales el texto bíblico permanece deliberadamente silencioso. Finalmente, aceptar las tradiciones como tradiciones nos permite disfrutarlas plenamente sin ansiedad. Podemos cantar villancicos, montar belenes con 3 figuras coronadas, celebrar el Día de Reyes, todo mientras mantenemos claridad sobre qué estamos haciendo, participando en una rica herencia cultural que apunta hacia verdades bíblicas, sin confundir la señal con el destino. Hemos llegado al final de esta investigación, pero en realidad estamos apenas comenzando, porque lo que hemos descubierto aquí no es simplemente un detalle curioso sobre los Reyes Magos, es algo mucho más profundo: la importancia de leer la Biblia con honestidad, de distinguir entre lo que el texto realmente dice y lo que la tradición ha añadido con el tiempo. Y esto no debilita nuestra fe, al contrario, la fortalece, porque una fe que no teme a la verdad es una fe que puede resistir cualquier cuestionamiento, cualquier duda, cualquier crisis. Una fe construida sobre lo que la Biblia realmente enseña es una fe sólida, no una fe ingenua. Durante siglos, la Iglesia ha repetido que fueron 3 reyes que vinieron del Oriente, pero Mateo nunca dijo eso. Habló de magos, de estudiosos de las estrellas, probablemente de Persia o Babilonia. No especificó cuántos eran, ni que fueran reyes, ni siquiera sus nombres. Todo eso vino después, construido capa por capa, a través de sermones, himnos, arte y tradición. Y no hay nada malo con la tradición en sí misma, siempre y cuando la reconozcamos como lo que es: interpretación humana, no revelación divina. El problema surge cuando confundimos tradición con escritura, cuando defendemos nuestras interpretaciones culturales con la misma pasión que deberíamos reservar para las verdades bíblicas fundamentales. Porque entonces, cuando alguien cuestiona la tradición, sentimos que están cuestionando la Biblia misma. Y eso crea una fe frágil, una fe que se quiebra ante el primer análisis serio. Pero la Biblia no necesita que la defendamos con mentiras piadosas o con exageraciones. La Biblia se defiende sola cuando la leemos honestamente. Lo que Mateo realmente quería comunicar era mucho más poderoso que 3 reyes con coronas doradas. Quería mostrar que Jesús vino para todas las naciones, que incluso los gentiles, los extranjeros, los que estaban fuera del pueblo elegido, reconocieron al Mesías antes que los líderes religiosos de Israel. Quería mostrar que Dios cumple sus promesas de maneras inesperadas, que la luz de Cristo brilla incluso en la oscuridad de los imperios paganos. Ese es el mensaje real de esta historia, y es infinitamente más profundo que cualquier leyenda medieval sobre reyes y camellos. Así que te invito a hacer algo radical. Lee la Biblia por ti mismo. No te conformes con lo que siempre te han dicho. Investiga, cuestiona, profundiza, porque la verdad no teme al escrutinio. Y si este video te ha hecho pensar, si te ha desafiado a leer las Escrituras con nuevos ojos, entonces ha cumplido su propósito. Suscríbete a este canal, porque seguiremos explorando otros misterios bíblicos, con la misma honestidad intelectual, con el mismo compromiso con la verdad, porque la fe verdadera no se construye sobre mitos cómodos, sino sobre la roca sólida de lo que Dios realmente ha revelado.